Saludos capitalistas. Hoy en Examinando al Inversionista, este proyecto de YouTube donde entrevistaremos a los principales referentes de las inversiones en bienes y raíces y crecimiento personal, para generar ingresos pasivos y lograr la libertad laboral, para tener más tiempo libre, para ser felices. El día de hoy estaremos hablando con Alejandro Gris, un gran inversor en bienes raíces, personal shopper inmobiliario, creador del libro Los secretos del personal shopper inmobiliario, entre otros libros, y por supuesto de su club de talentos, el cual posee gran influencia en inversores extranjeros y nacionales que quieren invertir en inmuebles para la explotación en la zona de Alicante y principalmente en Elche, para alquiler tradicional y otras modalidades. Hoy quiero traerles a Examinando al Inversionista a Alex Gris, que nos hablará sobre las inversiones en edificios. Bienvenido, Alex. Muy buenas tardes, Alex. ¿Cómo estás? Muy buenas, médico capitalista. Bueno, como siempre me encanta verte, así que es un placer estar aquí contigo. Teníamos tiempo que no nos reuníamos, aunque ya lo habíamos planificado esta entrevista desde que estuvimos en Andorra, pero bueno, Correcto. el tiempo pasa muy rápido. Vaya, y tanto y tanto. Ya llegó verano, ya Sí, sí, Andorra no sí. será lo mismo. Total. Hoy vamos a hablar un poco de lo que son la inversión inmobiliaria en edificios y Ujú. te lo comenté a ti ese día porque, bueno, aparte de que te aprecio mucho y que soy un aprendiz tuyo, pues quiero que las demás personas aprendan de ti también. Bueno, y yo tuyo, que te veo en tus contenidos y bueno, aportan mucho valor, así que es recíproco, José. Sí, bueno, gracias a ti me animaste a lo de personal shopper inmobiliario y la verdad, bueno, ya tuve un cliente, así que ya después te contaré cómo me va. Por ahora va muy bien la situación. Vamos a ver cuántos clientes más llegan. Pues todos los que quieras. Si haces un buen trabajo como haces siempre, seguro que vas a tener un montón, así que bueno, enhorabuena por dar ese paso y convencido de que lo harás fenomenal. Muchas gracias, Ale. Y bueno, vamos a empezar un poco con la entrevista. Y bueno, una de las preguntas es, ¿cómo comenzaste en el mundo de la inversión inmobiliaria y cuándo decidiste hacerlo específicamente en edificios? ¿Cómo surgió esa idea? Pues justo hace 25 años, así que estamos casi de celebración. En el año 2000, junto a la que era la que hoy es mi mujer, Eva, que entonces era mi novia, pues decidimos casi casi por casualidad invertir en una vivienda de un compañero, de un vecino de un compañero de trabajo que me dijo, oye, ¿sabes que por mi zona venden un piso y tal? Yo tenía unos ahorrillos ahí y bueno, había escuchado siempre a mi madre que, bueno, que el tema, mi madre y más personas, que el tema inmobiliario pues era como algo bastante seguro donde poner el dinero, así que empecé por ahí con muy poco conocimiento, pero bueno, me fue bastante bien, luego hice el siguiente y así hasta ahora, que es un no parar. Sí. ¿Y cuándo fue que compraste el primer edificio? ¿Cuándo te surgió esa inquietud en edificios sobre todo? Sí, el edificio, el primero que compramos va a ser ya casi 3 años. Y bueno, la verdad es que estábamos notando que cada vez empezaba a haber ya una falta de vivienda de inversión importante y nos fijamos en el tema de edificios, pensamos que al final era un poquito, pues casi lo mismo, pero como a mayor escala y bueno, pues hay notables diferencias y fue un gran aprendizaje que nos gustó tanto que hemos repetido, hemos hecho varias inversiones más en edificios y ahora desde luego si sale un edificio pues trato de ir a por esa inversión antes que un piso suelto. Claro, es un desafío más grande ya pasaste a otro target. Sí, básicamente. Cuáles fueron los mayores desafíos que enfrentaste a iniciar tu carrera en este sector? Pues precisamente eso, no tener todo el conocimiento. Yo iba a la notaría, iba como asustado, iba al banco y el banco me vendía cualquier cosa, ¿no? Eso lo he aprendido lógicamente, con la experiencia y con los años. Entonces era un desafío. Yo era bastante joven por aquella época. De hecho, compañeros míos de trabajo no tenían vivienda aún y me veían hacer estas cosas y se echaban las manos a la cabeza, ¿no? ¿Qué Pero estás bueno, haciendo? fue bien y nos gustó mucho, así que los desafíos, pues al final, yo soy una persona que le gustan mucho los retos, los desafíos y me encuentro bien en esas aguas, así que por supuesto, pues seguiremos así. Sí. ¿Y cómo fue la experiencia o cómo fue ese proceso en la compra de ese primer edificio? Ya que, bueno, ya ahora ya has adquirido otros más, pero esa Ujú. primera vez, ¿qué tal fue? ¿Fue un poco difícil?
Pues tuvo sus cosas, porque lógicamente se aprende. Yo pensaba que lo sabía todo cuando había comprado más de 300 viviendas, pero el edificio pues tenía sus cosas. Además, el primero requería de una reforma prácticamente integral. Eran 7 piezas y bueno, aprendí a hacer divisiones horizontales, aprendimos a hacer cambios de uso. Aprendimos lo que son, pues hay que tener en cuenta lo que son las zonas comunes, la fachada, la escalera, el patio de luces, la terraza. Aprendimos mucho sobre toda la burocracia que conlleva enganchar los suministros, el agua, la luz de obra al principio, luego la luz definitiva. Y insisto, un gran aprendizaje, rentabilidad bien, pero desde luego con ese aprendizaje luego pues he mejorado en cuanto a rentabilidad, he mejorado en cuanto a hacerlo más rápido, acertar más en el tipo de edificio, etcétera. Así que bueno, el primero siempre es un reto, siempre es más complicado, pero a partir de ahí pues ayuda mucho a los siguientes. Sí, es verdad, siempre el primero te da más dolores de cabeza, pero ya después no Sí. repites los mismos errores, que es lo más importante. Eso es, eso es. Pero ahora vamos a entrar en estrategias y métodos. ¿Cuáles son los principales factores que consideras en la búsqueda de un edificio para rentabilizar? Bueno, a ver, la ubicación creo que es muy importante porque no vale cualquier sitio. Mira que yo he visto un montón de edificios, edificios que dejaron de construirse, que se quedaron a medias en la anterior crisis, ¿no? De 2008. Pero lógicamente los ves y dices, bueno, si en 2008 quedaron así y en 2025 siguen así, por algo será. O sea, que no es... Entonces, creo que la ubicación es importante. El estado estructural del edificio es básico porque depende de los años que tenga, de cómo se haya conservado, pues a lo mejor la, hay que acometer pues, una reforma más grande o más pequeña, depende de tus capacidades, pues eso se puede complicar bastante. Potencial de revalorización y luego, lógicamente, todo lo que es la parte económica, o sea, hacer un pequeño análisis para saber cuánto va a dar ese piso. Aunque últimamente la verdad es que ahondando menos, queda una gran satisfacción al ver que estamos poniendo viviendas nuevas en el mercado porque la oferta es tan reducida que el agradecimiento de los inquilinos cuando ya terminas el edificio, lo alquilas o lo vendes y lo alquilas, em, pues es una pasada también. Entonces, últimamente, fíjate, creo que me estoy haciendo mayor y le doy más importancia también a poder ayudar a otras personas, a la vez que invierto y mejoro mis circunstancias, pues también poder ayudar a otros. Y bueno, en mi podcast hablo de que no solamente comprar el edificio, sino también revalorizarlo y, por supuesto, dar una nueva cara a la comunidad, porque ese edificio que estaba ahí, que a lo mejor estaba lleno de cosas, o a lo mejor se escondían personas allí a delinquir, pues esto cambia mucho la cara de la comunidad y la Ya. comunidad lo agradece bastante, lo agradece bastante. Claro, Y más bien así creo es. que aplauden todo este tipo de cosas. No serán todos, pero sí es así. Hablando de estos edificios, ¿prefieres comprar edificios vandalizados, apostar a las remodelaciones y mejoras? ¿Por qué lo haces? A ver, si está vandalizado, pero yo puedo acometer una reforma. Y muchas veces vandalizado suena, o a la vista parece que está muy destrozado, pero luego la pintura hace milagros. Entonces, pues si somos capaces, nosotros tenemos la suerte de tener una empresa de reformas. Si nosotros somos capaces eso, de que no nos asuste, de poder hacer esa reforma y por estar en ese estado nos cuesta más económico, pues lógicamente nos interesa comprar este tipo de edificios. A mí me gusta mucho la reforma, es algo que he descubierto con los años. Ya de pequeño hice unos pinitos ahí de peón de albañil y tal, y recordaba que sí, que me gusta, que disfruto viendo una cosa que está estropeada y dándole esa mejor vida, ¿no? Ese maquillaje. Entonces, sí, sí está. Al final tampoco hay mucho donde elegir. Tampoco hay, como en un supermercado que puedes elegir mucho, pero lógicamente, si está vandalizado, pues seguramente yo con mis características pueda entrar y otros inversores, pues a lo mejor no prefieren otro tipo de activos. Y hablando de eso de que puedes entrar, ¿cuáles son las claves para encontrar estas oportunidades?
Las claves, bueno, una de las claves principales es tener la capacidad de entrar rápidamente, es decir, de tener dinero, de tener capital para cerrar el trato rápido sin tener que depender de, por ejemplo, del banco, que todos sabemos que se puede retrasar y más en un activo de esta índole. Yo creo que eso es vital y por supuesto, tener una buena red de contactos porque, bueno, nosotros tenemos la capacidad de captar y de localizar edificios, viviendas, etcétera, pero a mí me llegan muchísimos activos por contactos, contactos que tengo en mi red desde hace muchos años y que yo lo digo siempre, en los cursos y en todas partes, tener unos buenos contactos pues te va a ayudar muchísimo. Así que principalmente esas dos. Perfecto. ¿Qué valor potencial determinas para adquirir un edificio? ¿Qué miras a simple vista? A lo mejor vas por la calle caminando y dices, uy, mira este edificio, me ha gustado. ¿Qué le miras al principio? Bueno, como decíamos antes, la ubicación es clave. Entonces, si me encuentro en una buena ubicación un edificio, pues entonces voy a mirar, lo siguiente que voy a mirar es el estado de conservación. Lo siguiente que voy a mirar es cuántas piezas pueden salir de ahí. Cuán rápido puedo ponerlo en el mercado. Básicamente eso. Claro, entre menos, digamos que entre la obra esté terminada, mucho mejor que una obra gris, que no haya hecho nada, obviamente. Y también la ubicación. Claro, pero depende también mucho del precio, porque si por estar terminado en un porcentaje menor vas a pagar bastante menos, pues también puede venirte bien. O a lo mejor tienes un punto, tienes un pico de trabajo muy alto, en nuestro caso, que a veces nos ocurre, y no puedo acometer una reforma tan grande, pues me viene mejor que esté más terminado. Depende también del momento. Claro. Y después que obtienes el edificio, o sea, todos tus edificios, los que has comprado, ¿los has vendido o tienes alguno de rentabilidad? Pues de todo un poco. Yo tengo la facilidad de venderlo a mis clientes inversores, Ujú. que los tengo en lista de espera y tengo que satisfacer esa demanda, ¿no? Entonces, yo tengo esa suerte de venderlo muy rápido, si quiero. Que quiero quedarme alguna pieza, como ha sido, casi siempre me quedo una pieza. O bien algún local, o bien algún piso, aunque sea pequeñito. Bueno. Siempre procuro quedarme algo de cada edificio para tenerlo en rentabilidad, pero lo que veo más óptimo últimamente en los últimos años es hacer eso, comprar, reformar y vender, porque, bueno, básicamente le sacas una rentabilidad rápida con los problemas que tiene la burocracia, la obra y todo eso, pero no tanto como los inquilinos, que se pueden poner muy intensos a veces y dar más problemática. Entonces, últimamente tengo más ganas de comprar, reformar y vender que de quedarme cosas, pero sí, alguna pieza me suelo quedar. ¿Qué estrategias realizas para renovaciones o para aumentar la rentabilidad de ese edificio? O sea, vamos a ver, ¿qué es lo que te fijas primero que hay que reformar? ¿Qué es lo que tomas en cuenta a la hora de darle ese plus a este edificio? Pues hemos trabajado mucho dividir los pisos, porque, bueno, si compras el edificio entero, tienes bastante mano para poder hacer, pues eso, ciertas divisiones o incluso a veces edificios muy pequeñitos, ponerlo todo por habitaciones. Incluso añado hacer un alquiler vacacional, ya que no tienes el inconveniente de que tengas que los vecinos darte el ok en cierto porcentaje. Entonces, bueno, me fijo antes en qué modelo podría encajar mejor y trato primero de optimizar el modelo. Luego ya lo que busco es pues que quede en perfecto estado para ese modelo. Y muchas veces no, la mayoría de las veces le hacemos un buen homestaging, de eso se encarga Eva, mi mujer, y deja los pisos preciosos para que cuando vaya alguien a verlo tenga ese momento wow, y ya sea para alquilarlo o para venderlo, un poquito más alto de las expectativas que teníamos al principio. Sí, es verdad, el homestaging y también se habla de darle más visibilidad a los baños, cocinas y por supuesto al hall de entrada, en este caso al edificio, pues cuando las personas entren vayan entrando y digan, bueno, la entrada me gusta, vamos a ver qué más hay arriba, porque Sí. si una entrada está mal lograda, pues a veces vemos entrado a edificios, bueno, pero para comprar pisos.
que a lo mejor la entrada está muy fea, pero entonces cuando entras tú dices, mira, pero el piso está bastante bien. Claro. Entonces tú valoras un poco esa situación de decir, bueno, a lo mejor que me ha pasado, algunos inversores han dicho, bueno, hablando con la comunidad, les puedo ofrecer, bueno, yo mandar a pintar la entrada y por supuesto eso me beneficia a mí también. Esto es una cosa que Sí, decía en el curso que realicé y hablan de eso, de que si tú entras a un piso con todas estas características, pues todo entra por la vista. Ya bueno, hablaremos sí, de otras cositas y de detalles mínimos, pero la primera impresión siempre es lo que lleva esa sensibilidad en la persona que va a comprar. sí, sí, sin duda. La fachada también es muy importante, dejarla bonita, porque si no, cuando quedas con alguien, oye, vamos a quedar en tal sitio para tal, pero es ahí, en esa fachada que parece que se va a caer, Claro. bueno, también es importante. Bien, ¿cómo negocias el precio del edificio con esos vendedores? ¿Tienes alguna estrategia? ¿Haces algunos números? ¿Cómo lo ves? No, a la hora de negociar, yo creo que ya de manera innata, pues eh, me salen ciertas habilidades que llevo utilizando, pues eso, 25 años. Entonces, pues hay muchas cosas que yo utilizo una técnica que le hace mucha gracia a mis alumnos cuando se la cuento, que es la de repetir las palabras que dice el vendedor. Imagínate que me pongo así a mirar, pues una humedad que hay en el techo. Y entonces esta persona dice, ah, sí, no, la humedad, es que se rompió el caño, se rompió y salió el agua y tal. Ah, se rompió la tubería. Sí, pues es que se rompió porque tenía muchos años y ya la repararon. Ah, pero la repararon. Sí, al final la cambiaron de arriba abajo y hubo que pagar y no sé qué. Entonces, repitiendo las últimas palabras que te dice la otra persona, estás llegando a un nivel de detalle, a un nivel de información que luego la puedes utilizar de manera conveniente para llevarte un poco el gato al agua, como se suele decir. Bueno, pues Sí, pues lógicamente, la persona sigue hablando y tú vas recuperando ahí información que probablemente no te hubiese dicho. claro. Entonces, tú con toda esa información, tú ya vas a luego preparar una oferta, que la oferta, lógicamente, pues tiene que tener unas condiciones, no es simplemente un número, no es simplemente un importe. La oferta va un poco con las condiciones de cuánto tiempo, desde que hacemos arras hasta que vamos a notaría. Te voy a pagar, te voy a adelantar en arras, pues si yo veo que esa persona necesita dinero para hacer algo, para comprar una vivienda ahora, hacer sus arras, pues yo a lo mejor juego con eso, le digo, mira, te doy más arras ahora y dentro de un mes o mes y medio terminamos. Entonces, con toda esa información que te dan, pues puedes preparar una oferta y buscar ese cierre y dejarlo hecho, ¿no? La verdad es que bueno, a mí no se me da mal porque llevo muchísimos años haciéndolo y recomiendo a la gente que practique porque es algo que al final puede ahorrar miles de euros. Sí, hablando de esto de esta forma de negociar, pues yo ahora con lo de PCI vimos un piso de 72.000 euros, tres habitaciones, un tercero sin ascensor, muy grande, 100 metros cuadrados, y estaba en 72.000 euros. Entonces, bueno, fuimos a visitarlo, era un piso que lo habían hecho una oficina. Y pues yo, cuando pasamos la oferta, pues pasamos, no solamente te voy a ofrecer tanto, no, 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 no. Hacemos un escrito con toda como estás diciendo, como esa cronología, Muy con bien, unas barras bastante altas y que bueno, que vamos a hacerlo en el menor tiempo posible, que tiene algunos detalles que hay que mejorar en el inmueble, bla, bla, bla. Y al final, pues, obtuvimos una rebaja hasta 64.000 euros. Entonces... claro. Sí, Y sí, yo pensé, yo dije, bueno, nada, a lo mejor no le va a gustar. ¿No? Perfecto. ¿Cuándo firmamos? Y yo, va, claro. muy bien. Así, sin más. Son unas personas bastante accesibles también. Bueno, hay propietarios de propietarios, Ujú. pero esto todo ha fluido perfectamente, súper agradables y la verdad que todo ha salido muy bien. Entonces, es lo que tú dices, hay que no solamente soltar un número, sino, mira, vamos al por qué estoy llegando a ese número. Claro, claro. Tú con toda la información que recopilas, al final preparas esa oferta y la preparas condicionada a las necesidades que tiene la otra persona, que si vendes por algo. Entonces, si eres capaz de sacar esa información, tienes mucho ganado. Así mismo es. Caemos en finanzas e inversiones.
¿Cuál es el error financiero más común que cometen los nuevos inversores inmobiliarios o los nuevos inversores en edificios, que estamos hablando de edificios? ¿Qué crees tú que son esos errores? Bueno, en edificio concretamente, un error que yo mismo he cometido, que es subestimar los gastos de lo que son los enganches de los suministros. Que bueno, pues eso, te imaginas que es como el de un piso y a lo mejor multiplicas por los cuatro, los seis, los ocho pisos que hay y no es así. Conlleva mucha más burocracia, conlleva más gastos. Lógicamente, conocer bien cuáles son los impuestos, porque yo cuando hice la primera división horizontal, pues no sabía que había que pagar también un ITP, ¿no? Bueno, un ITP, un actos jurídicos documentados, ¿no? O sea, Entonces, hay que como escriturar nuevamente ese otro inmueble. no escriturar, pero pagas cuando haces la escritura de división horizontal, le pagas lógicamente al notario y pagas también los actos jurídicos, ¿no? Que es poca cosa, pero claro, con poca cosa del valor del edificio, pues al final es dinero. Y luego las zonas comunes. Las zonas comunes que yo creo que un error que le puede ocurrir a mucha gente y que le puede servir es el siguiente. Tú dices, voy a comprar un edificio de 10 viviendas. Divido lo que me cuesta el edificio entre las 10 viviendas y a tanto me salen los pisos. Pero es que no es así. Porque si tú tienes que arreglar la fachada vale una pasta. Si tienes que arreglar el patio de luces, otro tanto. Si tienes que arreglar la escalera, no te cuento si hay ascensor o hay que poner uno y no te cuento si arriba la terraza está mal. Entonces, si tú cometes el error de decir, venga, me cuesta 100.000 y voy a hacer 10 pisos. Me sale cada piso a 10.000. No te va a salir cada piso a 10.000. Te va a salir más porque no te olvides nunca de las zonas comunes, Me ¿vale? da mucha Lógicamente, risa porque esos precios no son reales, ¿vale? Es para que se entienda mejor él. me da mucha risa porque justo yo cometí ese error, ¿ves? Se nota que no sé. Vi un edificio y vi, bueno, 16 inmuebles, saqué la cuenta por el costo del piso más los impuestos, bueno, entre 16. Y yo, pero bueno, sale súper económico. Claro, Salí en 40.000 cada piso. Claro, pero obviamente no tomé en cuenta que tiene piscina, que tiene un jardín muy grande, que estos no tenían ascensores porque son varios bloques. Pero no toma en cuenta eso. Entonces, sí. sí, Claro, porque obviamente tienes que repercutirlo después todos esos gastos en esos 16 claro, inmuebles. claro. Muy bueno, ¿ves? Eso sí no lo sabía. ¿Es posible comenzar en la inversión de edificios con poco dinero? Bueno, todo es posible. Se puede hacer ingeniería financiera para poder hacerlo. Pero si hay alguien que tiene poco capital y quiere meterse directamente en un edificio, pues quizás la recomendación sería que se metiera en algo un poquito más pequeño. Que el edificio sea pequeño o que se meta primero en un piso y adquiera cierta experiencia. Porque lógicamente tú vas a ir a un banco y vas a proponerle la compra del edificio y el banco pues te dará lo que te dé. Luego vas a ir a otro banco a comparar, a otro banco y al final el mejor banco pues te dará una cantidad interesante. Pero bueno, si surge la oportunidad y no tienes dinero, el banco te puede dar hasta donde llegue el banco, pero también puedes utilizar capital privado de inversores, socios, amigos que quieran entrar contigo en ese juego, ¿no? Entonces, pues si tienes la carencia de que no tienes dinero, tendrás que buscar por otro lado. Así que no tienes dinero, pues tienes que buscar socios inversores. Eso es un poco la recomendación. La persona que tenga capital y quiera invertir contigo en ese proyecto. Claro, Bueno, ahí tendrías que yo, porque puedo pensar eso mismo, pues hacer un proyecto de buscar un edificio y luego presentárselo a personas como tú o como otros inversores que pueden catapultar o canalizar todo ese ingreso. Probablemente no me quedaría yo o invertiría un- una parte de ese capital o de ese dinero, a lo mejor si el edificio vale, no sé, ponte 500.000 euros, pero somos 50 personas, pues ahí cada uno pondrá una parte y se dividirán luego las ganancias. Es una buena claro. forma de generar ese ingreso y de llegar a otra persona, por supuesto.
Al final, España es muy grande y hay muchos inversores que a lo mejor tienen ese capital, pero no consiguen en su zona Hmm. lo que están buscando. Por eso, bueno, existe lo de personal shopper inmobiliario y que personas que no pueden invertir en Madrid o en Barcelona, pues quieren invertir en otras zonas. Y es bueno saber que se puede conseguir. Y quien no tiene tanto capital como para hacer una inversión por su cuenta, a lo mejor poner 10 o 15 mil euros en una inversión así, que no olvidemos, estas inversiones dan luego unos dividendos y los dividendos van a la renta del ahorro, que tiene pues ciertos beneficios respecto a la renta del trabajo, que es cuando alquilamos una vivienda. Entonces, pues también puede ser interesante para ese número de personas que no tienen capital suficiente para invertir en un activo por sí solos, pero haciendo algo en conjunto, y te lo digo por experiencia porque acabamos de cerrar uno nosotros, pues oye, mira, aquí hay una perspectiva de conseguir un 7,5% neto, pues nada, si yo tengo 10.000 euros, los pongo ahí y sé que voy a percibir ese dinero durante X años. Y es una, por supuesto, es una solución para activos que son más grandes y valen más dinero. Claro, y van escalando y luego pues de eso vas reinvirtiendo, reinvirtiendo hasta que bueno, Justo, hagas una bola de nieve y ya no seas un pequeño, sino que seas un gran inversor. claro, es eso. Bien, hablemos de mercados y tendencias. ¿Cómo ves el futuro del mercado inmobiliario en España? ¿Cuáles son esas tendencias actuales que a lo mejor te estás dando cuenta? Pues tendencia, o sea, yo ahora lo que veo es incertidumbre total, porque cada vez que los gobiernos hablan de sacar una nueva ley, pues la lían, porque realmente están poco acertados con todo lo que tiene que ver con la vivienda y se está demostrando que las medidas que toman pues son contraproducentes para todo el mundo. O sea, tienen el ingenio para que salga mal para todos. Bueno, menos quizás para los que recaudan impuestos, que bueno, a esto no, nunca le fallamos, ¿no? Entonces, pues hay incertidumbre, hay incertidumbre. Yo le digo a mis inversores que realmente hay que invertir con las cartas que tenemos ahora mismo, con la regla de juego que tenemos ahora mismo, sin pensar en que dentro de 3 meses pueda haber otra ley que pueda, bueno, pues si dentro de 3 meses hay otra ley, afortunadamente la inversión inmobiliaria es bastante flexible y nos puede hacer pivotar hacia otros modelos o hacia otras direcciones, pero sí que es cierto que si pensamos en invertir en todos los problemas que puedan venir en el futuro, pues al final nadie invierte. Y lo que está pasando es eso, que la gente se está un poco guardando el dinero o que ya no pone sus casas en alquiler porque no tienen protección jurídica, etcétera. Yo creo que afecta bastante las decisiones gubernamentales y que lo que uno tiene que hacer es tomar decisiones con las reglas del juego actuales y si ve que está clara la cosa. Si no ve que está clara, pues oye, pues habrá que aguantar un poco. Sí, justamente, bueno, está ahora muy reciente lo del ITP del 20% en Cataluña. Sí, Entonces, pues mucho, mucho, pues bueno, no solamente es el ITP, son otros impuestos. Luego, buscar a esa persona, bueno, una inmobiliaria que también va a cobrar. O sea, que se llevan una cantidad de dinero impresionante. O sea, si seguimos pensando lo mismo, vamos en esa misma línea. Si tú bajas un poco los impuestos, pues muchas personas colocarían sus pisos e invertirían más dinero y por supuesto recaudarías más. Y claro. aparte de eso, pues solucionarías un problema que es el mercado inmobiliario y por supuesto dando seguridad jurídica a todas estas personas que quieren dejar su inmueble en el mercado. ¿Por qué? Porque no vale la pena tener un inmueble cerrado. Mm, Porque al final así es. no es que lo cierras, sino que te estás pagando impuestos todos los años, todos los Sí, sí. meses. Deterioro, pagas servicios, pagas todo, porque al final nunca dejas de pagar. Así lo tengas Eso es. cerrado, así lo tengas alquilado, sigues pagando. Entonces, no aciertan. Tienes razón, no aciertan. No sé por qué lo hacen, porque yo creo que hay personas muy inteligentes a lo mejor no en el gobierno, pero sí en sus asesores. Claro. Y creo que, no sé si es un plan, pero están destruyendo el mercado inmobiliario. Sí, es triste, porque al final quien se afecta son las personas que más necesidades tienen, porque al final un inversor que tiene 5 o 6 viviendas, pues hombre, a todos nos gusta recibir cierta rentabilidad, pero si baja la rentabilidad, pues oye, ¿qué vas a hacer?
pero no tienes el problema de una persona que está locamente buscando una vivienda. Es que yo pongo un anuncio y a la hora tengo que quitar el anuncio porque me explota el teléfono. O sea, es una locura. Y la gente me dice, oye, si no tienes piso, pero si tienes una habitación donde sea, porque necesito vivir y no puedo. Entonces, es triste que el gobierno se dedique a enfrentarnos entre nosotros cuando a poner de malos a los inversores porque parece que hagan el negocio del siglo con la inversión inmobiliaria y no se dan cuenta todas estas personas que realmente gracias a los pequeños inversores hay más vivienda y más podría haber si tuviéramos cierta seguridad jurídica, ¿no? Sí, es Así que bueno. correcto, porque hablando de, bueno, yo la última inversión que hice fue un piso que estaba cerrado, cerrado casi 3 años. Y pues ahora tengo un piso que es alquilable y hay personas viviendo allí, personas que a lo mejor no hubiesen conseguido o si hubiesen conseguido, pero no con las condiciones o no con las calidades que yo ofrezco. Entonces, todo eso trae consecuencias a la larga y, como le digo yo también a mis compañeros, probablemente yo no voy a sufrir esas consecuencias porque ya yo tengo dónde vivir. Las Mm, personas que van a sufrir las consecuencias son estos universitarios, estas personas claro. que van de un sitio a otro para trabajar. Entonces, probablemente incluso algunos compañeros que viven de alquiler, que también les da miedo irse porque no van a conseguir otro sitio, Mm, ni con ese precio, ni con esas condiciones, ni en la misma zona donde están viviendo. mm. Entonces, es muy difícil ver cómo nosotros que estamos aquí, que vemos las cosas a lo mejor desde afuera, pero también estamos dentro y vemos las consecuencias de todo esto y vemos Sí, cómo sí. cada año no solucionan el problema. Mm. Y cada vez peor, cada vez peor. Cada vez peor y cada vez más restrictivos y cada vez más confiscatorios. Eso es. ¿Cuáles son esos consejos y recomendaciones que le darías a alguien que quiere empezar a invertir en edificios, pero no sabe por dónde empezar? Vale, yo entiendo que alguien que quiere empezar a invertir en edificios es porque ya tiene cierta experiencia invirtiendo en pisos y quiere dar como un salto. Porque no veo que alguien desde cero, sin experiencia, el primer paso sea invertir en edificios. Entonces, ¿qué haría? ¿Qué haría esta persona? Pues yo buscaría a una persona, a otra persona que ya haya hecho eso. Como pueda ser tú, como pueda ser yo. Oye, ¿me puedes ayudar? No sé si a través de una mentoría, a través del servicio de personal shopper, ¿me puedes ayudar a hacer mi primera inversión en pisos perdón, en edificios para saber a qué me tengo que acoger, qué tengo que tener en cuenta, cuáles son los problemas que pueden surgir? ¿Por qué? Porque alguien que ya tiene la experiencia te puede llevar de la mano, te puede ayudar. Si no quiere invertir, porque al final sería una inversión en una persona que te pueda ayudar, pues que se forme, que escuche podcasts como el tuyo, que lea libros, todo lo que tenga que ver con el sector inmobiliario, que vaya a inmobiliarias y pregunte sin parar, que pregunte en diferentes ciudades, que se mueva mucho para aprender el máximo y después pueda cometer esta inversión. Y luego que vaya a varios bancos y que exponga el tipo de inversión, a ver qué... Porque claro, para conseguir una hipoteca, pues con que tengas unos mínimos, el banco te la va a dar. Pero para financiar un edificio entero, pues igual uno piensa que es lo mismo, pero no es lo mismo, no tiene nada que ver. Ya Y pregunté, no es lo mismo. no es lo mismo, lógico. Entonces, cuando llega el momento de que ha conseguido una buena opción, una buena oportunidad con un edificio, pues entonces resulta que en ese momento no lo puede financiar. Entonces, bueno, pues o que vaya de la mano o que se forme mucho hasta que pueda dar ese paso. Muy cierto. ¿Cuáles son esas habilidades importantes que debería tener un buen inversor? Bueno, lo hemos dicho antes, ¿no? Saber negociar. Ya. Saber gestionar proyectos, porque muchas veces la inversión lleva, pues, por ejemplo, una asociada a una reforma y hay que saber dirigir y hay que saber elegir a las personas que te acompañan ahí. Saber comunicar bien, entender el mercado, saber hacer un análisis financiero. Yo he hablado con más de una vez, con inversores que quieren empezar y me dicen bueno, que no tienen un objetivo, que invierten pues por moda y no saben calcular unas rentabilidades.
Entonces le dices, ¿conoces la diferencia entre el roce y la rentabilidad neta? Y no lo saben. Pues bueno, pues esas habilidades que a veces las personas llevamos innatas y otras se pueden estudiar y uno se puede formar al respecto, pues hay que tenerlas. No, no, es un negocio que no vale para cualquiera. Luego hay que saber también gestionar las emociones, porque te pasan diferentes situaciones con inquilinos o con vendedores o con intermediarios que hay que saber gestionarlo. Bueno, al final los años, la experiencia, todo eso te lo va dando, pero lógicamente pues hay que empezar formándose y, y tratar de ponerlo en práctica con activos que sean asequibles, porque la experiencia lógicamente te da mucho. Sí, pienso lo mismo, hay que tener una visión global, no es solamente muchas personas nos ven y nos dicen, bueno, mira, este tiene tantos pisos o lo hace de muy fácil. No es fácil, no es fácil No, no. y cuando yo empecé pues tenía muchos miedos y tenía muchas dudas y pasé por muchas cosas para llegar donde estoy ahora. No soy un súper experto, pero hemos pasado por situaciones y esas situaciones nos han llevado a aprender y por supuesto a llegar a donde estamos ahora. Muchas personas me preguntan, bueno, compañeros que me ven y empiezan, todos tienen esas dudas, empiezan a escuchar muchas cosas muy diversas, que si tienes que formar una empresa, que si tienes que tener una asociación patrimonial, que tienes que tener un empleado, que, o sea, y no empiezan por lo básico, y lo básico es eso. ¿Sabes? Saca una rentabilidad, rentabilidad neta, rentabilidad bruta, cajón cash, cuánto tengo que ir a los bancos, cuáles son los pasos que debo seguir antes de comprar un inmueble, porque me ha pasado que quieren comprar un piso y cuando le dices que tienen que pagar una cantidad de impuestos como ITP, IVA, registro, notaría, todas estas cosas, la gente se queda así como que, ¿y de dónde sale esto? Sí, Entonces, sí, sí. es importante empezar con lo básico, o sea, no querer volar cuando ni siquiera has empezado a correr. Claro. Entonces, todos pasamos por eso, yo también pasé por eso con mi primer inmueble, pues me di un golpecito también porque decía, ya va, ¿y este poca cosa dónde salió? Pero a medida que vas aprendiendo y vas conociendo personas, pues yo siempre digo, hay muchas cosas gratis, hay podcasts, hay videos de YouTube y Sí, siempre busca una persona que te dé ese feeling de sentir que es auténtico, que es real, que te lo explica bien y que si tienes una persona como nosotros, que a tu alrededor, pues a mí no me molesta que me pregunten, la verdad que soy bastante accesible y siempre trato de resumirle mucho las cosas muy, muy pequeñitas para que la gente entienda de dónde hay que empezar. claro. ¿Recomiendas enfocarse en la compra de edificios comerciales o residenciales? ¿O tú los has visto mixtos, has tenido de todo? Yo me he basado en residenciales. Yo creo que ambos tienen sus ventajas. Aquí volvemos al tema de la ubicación. Un, un comercial bien ubicado, pues te puedes hinchar. O sea, pues además con ciertas ventajas respecto a que vivan familias o vivan personas que van a la oficina, terminan y se marchan, ¿vale? Tiene sus diferencias y sus ventajas e inconvenientes. Yo creo que debería de cada uno ver cuál es la ubicación de esa oportunidad que tiene delante, si es residencial o si es comercial, y ver qué hay, cuál es el contexto, qué hay alrededor, qué posibilidades hay de que se llene antes de una manera o de otra. Entonces, creo que, bueno, que ambos pueden ser válidos. Sí, bueno, esto iba caminando por el centro aquí de Ciudad Real y vemos un banco que cerró. Y ya ya colocaron otro banco. Y yo, pero joder, este edificio es uno de los edificios más grandes de la ciudad. Y abajo solo es, o sea, una oficina muy grande. Y arriba son residenciales. Yo digo, este edificio, el dueño de este local es que nunca va a dejar de comer. O sea, es Claro, que no han cerrado ese banco cuando están abriendo otro y otro. Y entonces, y me imagino que en el transcurso de todos los años que tiene ese edificio, porque probablemente debe tener 40 años o más, ese edificio, ese local nunca se ha quedado vacío. no me extraña, pero es la ubicación.
Exactamente, sí, no, está ahí, o sea, ahí, al lado Claro, del ayuntamiento en todo el centro, o sea, todos esos claro. edificios que están allí, que la mayoría son todos comerciales abajo, todos tienen banco, tienen tiendas de las más conocidas y nunca están vacíos, o sea, abre una tienda, cierra otra. Sí, sí, sí. Es una forma de eso. La persona Eh, dueña de ese local, pues, o de ese edificio, nada, del edificio ya no creo porque, bueno, es residencial, pero la persona dueña de ese local, pues, nunca va a dejar de recibir rentabilidad y probablemente por muchos años y cada vez más alta, porque, bueno, lo que costó hace Sí, 40 años no va a costar ahora. lógico. Hace unos años se pusieron de moda los coworkings y bueno, en mi zona, por ejemplo, en Elche, en mi ciudad no había ni uno y de pronto hubo 7 y bueno, ya notas que el octavo ya le va a costar más porque ha llegado un poco a su límite. Entonces, yo en Elche ahora mismo no montaría un coworking, sin embargo, hay locales muy interesantes que por ubicación estarían entrando en ese nivel, ¿no? De poder montar un coworking o un co-living o algo similar. Pero aquí, en este caso, pues veo ya saturado el mercado y no lo haríamos. Entonces, depende también de la situación del momento, de la ciudad, de muchas cosas. Sí, bueno, hablando de coworking, me encanta. Y yo en mi cabeza está todavía montar un coworking, porque la verdad que por lo que he averiguado y te lo comenté, me parece interesante cómo puedes modificar todas estas cosas y cómo puedes obtener rentabilidades de pequeños espacios. Entonces, es una buena forma de no, porque yo no quiero montar una tienda, sino algo que pueda ser más modificable y, por supuesto, más rentable. Pero bueno, tiene que estar bien ubicado y, por Claro, supuesto, tener un buen proyecto y un buen plan de expansión y de publicidad para que pueda ser rentable, porque si no, eso es. no va a ir nadie. Porque, bueno, en ciudades pequeñas, mucha gente no los conoce y a lo mejor ven algo allí como algo raro y a lo mejor la gente no se acerque. Por eso tienes que también darte a conocer. Si no te das a conocer, pues llegar Claro, a ese público que quieres objetivo, porque si no, no vas a tener rentabilidad. tal cual. Entramos en casos de éxitos y errores. ¿Puedes contarnos una historia de inversión, de éxito o que haya superado tus expectativas de rentabilidad o de compra o de que a lo mejor pensabas que iba a ser muy difícil, pero al final todo fluyó bien? ¿Cómo fue? Pues a ver, tengo una bastante reciente con un edificio y es que, bueno, quedé a comer con un grupillo de inversores. Y bueno, nada, llego a la comida un poco tarde porque venía de notaría y bueno, me dicen, ¿qué te ha pasado esta vez? ¿Que has llegado tarde y tal? Digo, no, por la notaría que se me ha retrasado y tal. ¿Y qué has comprado? Pues mira, he comprado un edificio en tal población. ¡Ostras! ¡Qué curioso! ¿Y qué vas a hacer con él? Digo, pues mira, en principio la idea es hacer una reformita, hacer un cambio de uso y venderlo. Eran 5 plantas. Y me dice uno de ellos. ¿En cuánto lo venderías? Ahora mismo, recién firmado. Y le digo, ¿cuánto me darías tú? Empezamos a negociar y dejé, antes de los postres, dejé vendido el edificio ganándole un 100% de rentabilidad. Entonces era como, vamos a ver, lo he firmado esta mañana. Mis expectativas eran de, vamos ahora a hacerle todo el papeleo del cambio de uso, de si las reformas, de que hay 5 pisos, que hay que mueblar, que hay que no sé qué. Y pensando en todo el trabajo que me venía hacia adelante. Y llega uno de estos chicos y me dice, yo me lo quedo, no me importa bajarle un poco de rentabilidad, pero tengo aquí este capital, lo quiero invertir y si lo quieres, es tuyo. ¿Y tú te acuerdas lo de Messi? Bueno, no sé si lo sabes, que Messi se supone que firmó en una servilleta su contrato. Pues No, firmamos las arras, entre comillas, las firmamos en una servilleta, ¿no? Emulando un poco a aquello de Messi. el cierre de esa conversación. Exacto. Entonces, pues imagínate, una rentabilidad por encima de las expectativas que tenía y sobre todo, pues el trabajo, la gestión que lleva que me ahorré porque todo se le trasladó al comprador. Un consejo, Ale, cuando vayas a esas cenas, llévate el iPad y un contrato de arras por si acaso Claro, está firmado.
Suelo llevar dinero en el bolsillo por si acaso tengo que hacer alguna señal así rápida y en el Claro. coche llevo contratos de señal y tal, pero en esta ocasión lo hicimos en una servilleta, así que nada. Bien, y la otra es alguna inversión por las que has pasado, de todas las que has tenido, que no salió como esperabas o que cometiste algún error y aprendiste de algo. Sí, por haber comprado mal, al final el negocio, como dicen, está en la compra. Sí, Entonces, pues eso, por inexperiencia, pero hace ya bastante tiempo. Y luego una vivienda que aparte de eso, pues tenía problemas estructurales, tenía... pues, metimos a los inquilinos y se quejaban porque había humedades, porque entonces al final acabé vendiéndolo y me di cuenta de que no había ganado prácticamente nada, después de haberlo tenido como un año alquilado y tal. Y bueno, pues esto puede, claro que puede pasar, lógicamente. ¿Y me podría pasar ahora? Pues ahora tengo más experiencia, pero al final son inversiones. Y una persona que hace una inversión tiene que tener claro que tiene un riesgo, que no es todo de color de rosa y que pese a que algunos nos vean como que, mira, estos que son inversores, pues ya está, ya tienen dinero y son malos, son especuladores, no. Estamos arriesgando y muchas veces pues podemos tener problemas. Fíjate. Te pongo un ejemplo. ¿Quién es el malo de la película cuando yo pago 20.000 euros de ITP de un edificio un viernes a mediodía y al mes siguiente, porque como estaba sin registrar no se pudo hacer antes, al mes siguiente la otra persona paga 40 y tantos mil euros de ITP otra vez? ¿Quién es el que gana dinero? ¿Quién es el que recauda? Desde sí, luego sí. los inversores Estábamos al final. conversando esta mañana de eso y por lo menos a mí me parece algo, como le digo yo, o sea, la gente no lo sabe porque no tiene, o sea, la gente vive del sueldo diario, del sueldo mensual, generalmente no invierten, o sea, tú le dices, mira, IRPF del 45%, pues eso no existe, yo no existe, sí existe. Entonces, que hay que pagar un ITP, que hay que pagar el IVA, que hay que pagar no sé qué, que hay que pagar todo esto, que hay que pagar el IBI, impuesto de basura, que hay que pagar, aparte de de todo lo que pagas, de esa ganancia, también tienes que pagar que va a tu base imponible del IRPF. Si tienes un IRPF alto, pues ya sabes lo que pasa. Estábamos hablando hoy de que después que yo cobro mi dinero, ponte, que pague el 25% de IRPF o el 24%, más lo que me quitan de seguridad social, que es el 675, más lo que paga el empleador por mí, más lo que pago yo en IVA, yo ahorro algo de dinero. Ahorro un poquito de dinero, ponte, no sé, 5.000 euros. Y lo meto en un fondo de inversiones. Lo dejo allí y todos los meses, todos los años voy metiendo dinero. Pues cuando yo saque ese dinero que ya he pagado impuestos, tengo que volver a pagar. Porque hay una cosa que se llama IRPF del capital. Entonces, si tú ganaste tanta cantidad de dinero, pues tienes que pagar incluso hasta un 30%. Creo que lo quieren subir al máximo. Ahora creo que está 28. Ujú. Entonces, si ya yo pagué impuesto de ese dinero que ya me gané, ¿por qué tengo que pagar de nuevo otra vez? Otra vez. Sí, sí. Es algo impresionante y la gente, el común denominador, no lo sabe, pues no lo conoce, como no, o sea, yo a veces digo, la ignorancia te hace feliz, porque si tú no sabes esto, tú vives tu vida Y ya está. feliz de la vida, pero entonces después está la satanización. Bueno, pero si tú ganaste, tienes que pagar, si tú ganas mucho, tienes que pagar mucho. Sí, pero no es justo que me quiten en estos días tuvo en Instagram y yo coloqué un comentario. O sea, no es justo que a mí me quiten un 45% de impuestos. Ujú. De mis 24 horas de trabajo, yo tengo que pagar un 45% de impuestos. Que desmotiva mucho, desmotiva muchísimo. Exactamente. Entonces, mucha gente, ese es el otro punto que quiero decir, es, mucha gente te dice, no, pero me lo han dicho a mí. ¿Por qué trabajas tanto si la mitad se la lleva Hacienda? Y yo, pues tienes razón, por eso tú no trabajas lo que yo trabajo y por eso tú no ganas lo que yo gano. Pero también he dicho que si yo puedo ganar 80.000, ¿por qué me voy a conformar con 40.000? Pues sí, Yo también. Entonces es algo que te desmotiva, por supuesto. es eso. Hablando de motivación,
¿Qué te motiva a ti a seguir en este negocio y qué es lo que más disfrutas de tu trabajo? Pues, a ver, a nivel inversor, la verdad es que la sensación de coger un inmueble que está deshabitado, que de hecho no se puede habitar porque necesita una reforma integral, hacer la reforma, dejarlo bonito y ofrecérselo a una persona para que sea su hogar, yo creo que eso a mí me satisface muchísimo. A nivel ya como divulgador, pues poder conocer a gente maravillosa, como tú sabes, en el mastermind que hicimos, en el Congreso de Educación Financiera, donde puedas compartir con personas que te siguen y que te agradecen los contenidos, pues eso es una satisfacción enorme. Y aunque la gente piense lo contrario, el dinero, que es una consecuencia de hacer todo esto, pues no es lo que más me motiva. Lógicamente ya son muchos años y tengo la suerte de haberlo hecho lo mejor posible y el dinero no es una satisfacción, aunque, insisto, es una consecuencia y por supuesto viene bien. Pero veo más la parte humana, la parte de compartir con otras personas, la parte de ayudar a esos inquilinos que no hay manera de que tengan su vivienda y poder ponérsela delante, pues eso ya te digo, muy gratificante. Compartimos esa misma visión o motivación en el contexto de que, o sea, a mí me encanta el ver algo y bueno, con todo lo que sabes, con todo lo que quieres, imaginártelo en tu cabecita, o sea, pensarlo, decir, yo quiero este inmueble y lo voy a dejar así, o esta es mi visión. Mm, Y luego, bueno, lo compra, un logro, porque comprarlo es un logro, mm. pasas por todo ese proceso, consigues el préstamo, haces todo eso, luego lo reformas, vas viendo cómo va tomando esa forma hasta que al final te dicen, toma la llave, el piso está listo, tú entras y tú dices, wow, o sea, es lo que yo quería y por supuesto, todos esos meses de trabajo, y después en vez de descansar, ir a ver cómo va la obra, y Vaya, ir a comprar las cosas, eso es gastar combustible que no te va a pagar nadie, conseguir cosas en el banco, pedir crédito, pensar cómo lograr todo esto que vas a hacer tiene unas consecuencias. Las consecuencias son, pues, ganar una cantidad de dinero que no vas a ser rico ni millonario porque no eres Donald Trump todavía, pero es satisfactorio ver cómo vas logrando todas esas metas. La verdad que te motiva bastante a seguir. Es como, ya logré esta, pues ahora, ¿cuál es la siguiente? ¿Cuál es la claro. siguiente? Entonces, estaba escuchando un video en estos días y hablaban de las metas, de los logros, de la motivación, que un ser humano sin metas ni, ni perspectivas de futuro, pues es una persona que no quiere hacer nada con su vida. Entonces a lo mejor por eso habrá tantas personas con depresión que no quieran hacer nada, porque Sí, a sí. veces tú les preguntas, me pasa a mí, ¿estudias? No. ¿Trabajas? No. ¿Tienes algo que hacer en el día? No, no hago nada, paso todo el día en mi casa viendo al techo o jugando videojuegos. Entonces, yo a veces les digo, mira, pero deberías buscar una motivación. Por eso dicen motivación del por qué vivir, de por qué levantarte todos los días a hacer algo. Sí, sí, Eso es algo interesante. Del ser humano, por supuesto. del A lo ser humano. mejor, si fuésemos unos leones, pues la motivación sería ir a comer todos los días, pero bueno, en este Claro. caso, Esto lo explica muy bien Emilio Duro. Para quien lo esté escuchando, Emilio Duro explica súper bien el tema de las motivaciones y da gusto oírlo. Te lo dejo como recomendación. es un libro, No, él no ha hecho libros, pese a ser una persona que ha divulgado muchos años, pero no tiene libros. es un Eh, canal de YouTube. no, lo vas a conocer por entrevistas que le hacen o cuando va a eventos y tal. Si lo buscas en YouTube lo vas a encontrar, pero no tiene redes ni libro. Perfecto. Que Bueno, yo igual sepa. ahora te preguntaré por algún libro que te recomiendes. Vale, Y bueno, una de las últimas partes es preguntas sobre mitos de las inversiones inmobiliarias. Bien, vale. aunque algunos ya te lo pregunté, ¿se necesita mucho dinero para empezar a invertir en inmuebles? ¿En inmuebles o en edificios? No, inmuebles en total, en general.
En inmuebles no se necesita mucho dinero. Yo, bueno, lo he hecho más de una vez. De hecho, en alguna ocasión he comprado incluso sin dinero de mi bolsillo. Entonces, si sabes hacerlo, si tienes ciertas condiciones, no hace falta poner mucho dinero. Entonces, bueno, pues, ¿dónde está el truco? Pues en la formación. Tienes que tener cierta experiencia, tienes que saber cómo lograr que otro ponga el dinero por ti, sin embargo, tú tener, lógicamente, una rentabilidad. Pero no hace falta grandes cantidades de dinero, ni mucho menos. Hablando que es un gancho de muchos videos de YouTube es que no necesitas dinero para invertir bienes raíces y bueno, nos ha pasado lo mismo en el transcurso de todas estas inversiones. Yo de 10.000 euros que tenía, pues logré adquirir un inmueble que he reformado y he alquilado y ya está valorado casi en 100.000 euros. Entonces, yo en retrospectiva digo, ¿cómo logré yo eso? O sea, pero es que todo era, también hablan de que si tienes una idea y esa idea se puede materializar, pues será un logro más y por supuesto será posible lograrlo. La gente me pregunta, ¿pero cómo hiciste? Y yo, pues mira, pensando cómo hacerlo, obviamente el dinero no sale del aire, sale del banco y sale de endeudarse también o de Mm. conseguir una persona que te, que te dé ese capital. Por supuesto, obviamente Claro. todos tienen que ganar. Vas a pagar unos intereses, vas a pagar una cosa, pero es una deuda buena Sí, porque sí, estás invirtiendo ese dinero. absolutamente. Otra pregunta, ¿los bienes raíces siempre suben de valor con el tiempo? Tú que llevas, vamos a decir, muchos años invirtiendo. A ver, fluctúa como cualquier inversión a largo plazo. Si consideras que un inmueble es tu inversión a largo plazo, pues vas a ver que va a fluctuar. Aquí entran en juego, yo diría, pues aparte del valor intrínseco del inmueble, que puede subir o bajar y depende mucho también de en qué momento compres, depende mucho de la estrategia. Porque tú puedes decir, compro una vivienda ahora al precio X y dentro de 20 años va a valer más. Bueno, ya no es que valga más o menos, pero tú durante 20 años, si la has alquilado, pues le has sacado un capital importante. Entonces, no siempre suben de valor porque influye mucho el momento en que compres. Yo sé ahora mismo que hay personas que compraron en 2008 y me dicen que su vivienda todavía no vale lo que les costó. Y encima con hipotecones de los que daban en aquella época del 110%. Entonces hay gente que lleva sufriendo pues 17 años o 18 años. Sí, porque no lo puede vender, porque no va a obtener lo que pagó y Claro, todavía está pagando pues las hipotecas de esos meses. claro. Entonces, bueno, no es una norma, lógicamente, que suba así. Me pasó con un inmueble que compré porque, bueno, era un médico, bueno, hubo mucha confianza y yo compré en 45.000 euros y él le costó 75.000 ¿Ves? Claro, de 2008. claro, Entonces, pues sí, por eso hay que saber cuándo comprar. eso es. Los bancos siempre están dispuestos, bueno, no siempre, ¿no? Pero siempre están dispuestos a financiar inversiones inmobiliarias. ¿Algún banco te ha dicho no? Bueno, depende del perfil de la persona que vaya a comprar. Los bancos van a evaluar el riesgo, la solvencia que tenga ese inversor y ahí deciden. A mí no me han dicho que no. Bueno, miento. Me dijeron que no una vez, pero era porque yo presenté mis autónomos y no llevaba 2 años aún como autónomo Ah, y el sí. banco me hizo así como, no, no, sal de aquí, ¿no? Pero es curioso porque luego presentando unas nóminas, al final pude hacer la hipoteca, ¿no? Curioso que el banco valore a estas alturas, valore más una pequeña nómina. Sí, hasta de 1.000 que- euros. O sea, te lo dicen. Mira, te dame Exacto, una nómina de 1.000 euros y no pasa nada. eso es. Entonces, pero no, o sea, los bancos no siempre lógicamente no siempre van a financiar. Yo pienso también que depende de a dónde vayas. A mí me han dicho no. Me han dicho no varias veces. Incluso me han dicho, he entrado a bancos que me han dicho, o sea, ni siquiera me determinan. Así como que, ¿y tú quién eres? O sea, nada. O sea, tú aquí, X. No existes para mí. Pero sí he dado con personas que han entendido mi visión, han entendido la cosa, lo que quiero hacer y sí, me han ayudado porque a lo mejor en ese momento
no daban los números, pero bueno, mira, vamos a pujar un poquito aquí o vamos a coger de aquí. Y la verdad, esas personas se le agradecen y ya muchas veces no son inversores, sino que a lo mejor algún familiar o a lo mejor tienen esa vena de invertir, pero nunca se atrevieron y cuando te ven a ti a lo mejor te dicen, wow, o sea, este chico lo está logrando y quiero ayudarte porque, o sea, obviamente todo dentro de las directrices del banco. Pues sí. ¿Piensas que invertir en edificios es solo para expertos y personas con mucha experiencia? Bueno, yo creo que una persona que no tenga tanta experiencia puede invertir en edificios. Lo que pasa es que te puedes llevar sorpresas, como me pasó a mí, con mucha experiencia en pisos, pero el edificio es diferente. El edificio, pues eso, requiere de los proyectos del arquitecto, requiere de la burocracia, requiere de los permisos, de las licencias, y es una serie de circunstancias que si no has invertido antes en un edificio, pues van a ser nuevas para ti. ¿Quiere decir que eso vaya a ser tu ruina? No, porque si no eres una persona con sentido común, pues irás acompañado de las personas que necesitas para que eso tenga sentido. Pero evidentemente, si ya tienes experiencia o una persona que te ayude, será mucho mejor, siempre. Eso es cierto, me pasó con la reforma, yo nunca había hecho reforma y bueno, me di cuenta que había que registrar muchas cositas y pagar otros impuestos aparte que no lo había tenido en cuenta. No eran muy altos estos impuestos, pero igual no lo sabía, o sea, porque bueno, Claro, cambiar una mampara no es lo mismo que tumbar un baño entero claro. o cambiar un cristal no es lo mismo que cambiar todas las ventanas enteras de una casa. Entonces es totalmente diferente. Remodelar un edificio aumenta su valor. Bueno, remodelar, reformar. Bueno, se hace por ese motivo. Yo entiendo que tiene que ser que sí. Si no es que algo mal hemos hecho. Pero claro, aquí entra en juego cuánto te ha costado el edificio, cuánto le has metido a la reforma, cuánto has pagado en general por todo lo que conlleva la reforma y luego ver si has acertado o te has desviado mucho. Pero lo normal es que si reformas un edificio, pues valga más caro. A mí sí que me ha ocurrido que todos los edificios que hemos reformado, pues han aumentado su valor. Entonces, la idea sería que sí. Creo que también tiene que ver a quién quieras apuntar. No es lo mismo reformar, a lo mejor, bueno, que conocemos personas que compran un target bastante alto bueno, de edificios o de viviendas y dependiendo a quién quieras venderlo, pues tienes un tipo de reforma y otro tipo de reforma. Claro, No es lo mismo claro. vender como estos pisos que están muy bonitos todos en Madrid, en toda la zona de Recoleto, Salamanca, que están bellísimos y se venden por 3 4 millones de euros. Ujú, Entonces, son una reforma, o sea, con muchas cositas y muchos detalles interesantes que son para un público específico. claro. Yo estuve en un edificio recientemente, que tú lo sabes, Ujú. y cuando llego allí estaban haciendo una reforma, como suelo llamar yo, Frankenstein. Para que te hagas una idea, yo mido 1,81 e iba tocando en los techos, en algunas vigas, me tenía que agachar. ¿Cómo puede vivir una persona aquí? Por muy bonito que lo decores luego, aquí va a ser imposible. O sea, pero bueno, la gente, volviendo a la pregunta, ¿aumenta siempre su valor? Pues en este caso, tenemos dudas, porque a lo mejor no lo puedes vender luego. Eso te iba a decir, a lo mejor la persona va caminando y de repente, oh, ¿qué pasó aquí? Sí, sí, Aquí yo no puedo pasar, o sea, yo no puedo vivir claro. aquí en este edificio, en este piso. No consigues la cédula de habitabilidad después y es un problema importante. Pues, Entonces, si te toca un inspector de estos que son muy claro. puntillistas, apenas entre te va a decir, esto no cuadra". Claro, y aunque no sea tan, porque que no, que vayas chocándote con las vigas, entonces al final no puedes hacer una vida normal ahí. Claro, Así que es hay así. casos y casos. Bueno, Alex, y para cerrar, siempre pregunto, bueno, ¿qué libros recomendarías? Aunque ya tuvimos una entrevista, pero no sé si has leído otro libro que te haya gustado. Bueno, yo estoy constantemente leyendo. Entonces, ahora me ha dado por biografías. Sí, entonces, bueno, no te voy a recomendar una biografía. O sí, ¿por qué no?
Mira, yo estoy sensibilizado con los problemas del corazón, ¿vale? Porque tengo ahí una pequeña dolencia y hay un cardiólogo muy famoso que se llama Valentín Fuster, si no recuerdo mal. Lo voy a buscar. Sí, Valentín Fuster. Y estoy leyendo su autobiografía, que la verdad es que me está haciendo descubrir cosas muy interesantes sobre la medicina, sobre la cardiología, sobre la investigación y sobre lo que una persona, la trayectoria de una persona que al final tiene un talento para algo y acaba siendo tan importante dentro de ese campo. Por eso yo admiro tanto a las personas así, que son capaces de crear tanto, de generar tanto valor. Entonces, una biografía, me gusta mucho conocer la vida de algunas personas que han tenido cierto éxito, lo que para mí es el éxito. Y luego te podría decir, hay un chico en internet que, bueno, lo vemos en Instagram, que es inversor directivo, que creo que te puede sonar. Sí, sí, tengo Y, varios libros de él. exacto. Y sus libros pues tienen un toque de superación personal, de buscar otro tipo de motivaciones, etcétera. Y cualquiera de los que ha sacado son interesantes y los puedo recomendar. El libro negro del inversor. Por ejemplo, Lo tengo por aquí, se lo compré estos días. Invierte en tu primer piso, ese es el último que allá ha arriba, sacado. y lo compré hace poco. Porque he leído otros libros y la verdad me han gustado Sí. mucho. Lo sigo hace mucho tiempo, incluso hice ese curso pues sacó un curso primero de invierte en tu primer inmueble, en tu primer piso. Lo hice hace tiempo y ahora sacó el libro y lo compré. Me gustó. Ujú. Entonces, Inversor largoplacista, creo que es eso también lo el tengo. otro también. Se habla o sea, de cómo él ha pasado todo este proceso invirtiendo, incluso pues no se le ve la cara nunca, no sabemos quién es. A lo mejor tú sí sabes porque yo no sé quién No, es no, no. tampoco, pues él no se da a conocer. Mm. Y la verdad sus libros son bastante bien, me Sí, gustaron. sí, Me son gustaron. interesantes. Sí. Bueno, Alex, muchísimas gracias. Tú siempre tan atento y tan comedido cuando uno te pide un favor y te dice, mira, Ale, necesito que me des una entrevista. Si está en mi mano, José, sabes que sin problema es un placer pasar estos ratillos contigo. Lo hemos pasado muy bien cuando hemos estado por ahí con los otros compañeros o en los eventos. Así que nada, un auténtico placer. Sí, y bueno, lo de las redes sociales ya, bueno, todos la sabemos, pero yo la dejaré siempre colocada. Tú eres más famoso aquí que muchos, así que Mm. mucha gente te conoce. Bueno, pues si puedo aportar, o sea, la idea de que yo esté en redes es un poco por aportar la experiencia, o sea, que si puedo ayudar a la gente es lo que más me gratifica, así que encantado, al igual que haces tú. Después, bueno, como te he dicho, hay tantas cosas que nos ponemos a hacer que ya no nos da tiempo incluso a veces de estar en las redes sociales Claro, porque hay gente que me dice, bueno, tienes tiempo que no publicas un video y yo es que no he tenido tiempo. O sea, claro, es que hay cosas que se escapan de tus manos en un momento. Bueno, cuando estaba con la reforma, pues fueron 5 meses que, o sea, estaba abocado a eso. No me daba tiempo de otra cosa más. Los horas o días que tenía libre estaba allí haciendo cosas, armando muebles, viendo cómo iba la reforma. Me gusta armar mucho muebles, eso también. sí. Ver cómo va ese proceso. Eso me gusta mucho. Y bueno, hay que detener unas cosas para poder lograr otras. Entonces, cuando uno se desaparece así es porque está haciendo otras cosas. Cosas importantes para luego venir con más fuerza. Esto fue todo de la entrevista. Espero, capitalistas, que esto haya aclarado las dudas sobre la inversión en edificios. Si quieres invertir en este modelo de inversión, muchas gracias, Alejandro, por la oportunidad. Recuerden, capitalistas, si quieres seguir aprendiendo sobre inversiones inmobiliarias, suscríbete, deja un like y activa la campanita. Así no te perderás ningún video de mi canal de YouTube y de mi programa Examinando al Inversionista. Hasta la próxima de Médico Capitalista, cuidando tu salud financiera.